Una entrevista de XL Semanal a Marine Le Pen, es una entrevista que tiene ya unos 10 años, 2015. Me pareció interesante porque bueno, muestra lo que fue, o anticipa en todo caso, el desarrollo posterior y explica bastante bien cuál es la situación hoy de Francia, ¿no? Con la inestabilidad que hay, con lo que habían sido bueno, las elecciones de algún tiempo atrás, donde en su momento parecía que finalmente la derecha de Le Pen iba a llegar al gobierno. Bueno, finalmente eso no sucedió, pero a partir de ahí el gobierno nunca pudo recomponerse. Bueno, es interesante ver entonces en estos últimos 10 años las transformaciones que el espacio de Le Pen hizo, y creo que en esta entrevista se puede ver bien, ¿no? La anticipación de ese desarrollo. Le decía XL Semanal, quien lleva adelante el reportaje es Tillman Müller, tiene un breve encabezado, que se los voy a leer también para tener en cuenta ver cómo se veían las cosas en ese momento, insisto, 2015. Dice, esta mujer podría ser la próxima presidenta de Francia. El rostro más reconocible de la extrema derecha europea habla de su rechazo total a la Unión Europea y al euro y de la agria disputa con su padre. De hecho, el título de la nota es Jamás me reconciliaré con mi padre, está lleno de odio y venganza. Dice, es una de las políticas más controvertidas de Europa. Bajo el liderazgo de esta francesa de 46 años, el Partido Nacionalista de extrema derecha Frente Nacional se ha moderado, lo que a su vez, según avisan algunos analistas, lo hace más peligroso. La política radical de su padre, Jean-Marie Le Pen, le marcó desde niña, solo tenía 8 años cuando una bomba destruyó su casa familiar. Los autores de aquel atentado nunca fueron detenidos. Entró en el partido siendo adolescente y en 2011 sucedió a su padre en la presidencia. Mientras él es conocido por sus posturas antisemitas, ella intenta que el partido sea más aceptable para los votantes de centro. Y no le ha ido mal. En las elecciones europeas de 2014, el Frente Nacional fue el más votado de Francia. A comienzos del año 2015, la relación padre-hija se rompió y con ella afirma para siempre. Fue cuando Jean-Marie Le Pen calificó las cámaras de gas de un detalle de la historia, ¿no? Una frase que se hizo famosa, tristemente famosa de su padre. Comienza entonces ahora sí estrictamente la entrevista. Dice, durante muchos años su partido fue el paria de la extrema derecha en Francia. Ahora la revista norteamericana Time la ha elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Marine Le Pen responde, es una inclinación de cabeza ante los franceses, un reconocimiento de que en Europa existe una fuerza política potente que es contraria a esta globalización rampante. Dice, bueno, suena usted como un activista de izquierda. Ese conceptos como izquierda o derecha no tienen ningún significado para mí. Una vez dijo, soy francesa, no hablo inglés. ¿Por qué? Porque creo que la francofonía está perdiendo buena parte de su relevancia y nuestros líderes políticos no hacen nada para evitarlo. Entiendo el inglés, pero no me gusta hablarlo. En el mundo ya hay bastante gente que lo habla y demasiado poca que hable francés. Desde que alcanzó la presidencia ha intentado transmitir la imagen de que su partido ya no es solo un grupo de señores que minimizan el holocausto y lamentan la extranjerización del país. Ella responde, nuestro partido ha mudado la piel. Defendemos los derechos del pueblo francés. Por eso muchas veces nos posicionamos frente a las élites, los bancos y las multinacionales. Hace tiempo que no nos limitamos a protestar. Nos hemos convertido en un partido capaz de alcanzar el poder en un futuro muy próximo. Entre los seguidores famosos del Frente Nacional de los viejos tiempos figuraban Alain Delon y Brigitte Bardot. ¿Siguen estando con usted? Bueno, a Brigitte la visité el pasado septiembre en Saint-Tropez. Siempre hablamos de nuestros animales. Yo tengo 4 gatos, me gustaría tener 15, pero entiendo que sería poco razonable. ¿Se acuerdan que Brigitte Bardot estaba siempre con el tema también del cuidado de los animales, etcétera? Dice, bueno, Brigitte Bardot llegó a ser condenada por incitación al racismo, le interviene ahí el periodista. Es posible que también comparta su aversión a la cesión de soberanía. Le Pen le dice, la Unión Europea no funciona. Las dos nos referimos a ella como la Unión Soviética Europea. Insisto, estamos hablando del año 2015. Dice, bueno, hombre, le dice, la Unión Soviética era una asociación forzada de dictaduras comunistas y la Unión Europea es una unión democrática de estados.
Y ella le dice, yo creo que cada estado pueda decidir por sí mismo. Para mí, el más importante de los derechos humanos es poder amar al propio país sin que se te tilde de belicista. En los Estados Unidos a todo el mundo le parece estupendo ir con la bandera de las barras y estrellas a todas partes. Si nosotros hacemos lo mismo con la tricolor, nos tachan de fascistas. El periodista le dice, usted distorsiona la realidad. Precisamente los franceses no tienen ningún reparo en mostrar su amor por la patria, sobre todo con banderas. ¿Y por qué no menciona las ventajas que implica la Unión Europea? Por ejemplo, el hecho de que no haya habido ninguna guerra en Europa Central en los últimos 70 años. Dice, ¿piensa usted que la Unión Europea es una zona libre de tensiones y conflictos? Nunca han circulado tantas ofensas entre las capitales europeas como ahora. A los alemanes se los considera los nuevos amos de Europa, a los griegos se los ve como ladrones, a los italianos como tramposos y a los franceses como perezosos. Para mí la Unión Europea no es una organización para la paz, sino una plataforma de guerra económica, una competición que se refleja en los diferentes niveles salariales de cada uno de los países miembros. Y si por eso quiere regresar al franco, recuerden que ya estaba en contra del euro. El euro no funciona. Muchos países solo siguen el euro por el miedo a salirse. Antes del Brexit, todo esto, claro. Si ningún país quiere salir del euro, ni siquiera Grecia, interviene el periodista. Bueno, pero si un país abandonara el euro, se produciría un efecto dominó. Muchos países lo seguirían. El regreso a las divisas nacionales no puede ser precipitado. Debería hacerse de una forma muy meditada y organizada. Bueno, si usted demanda nuevas barreras y aduanas, en su opinión, ¿los franceses tendrían que pagar impuestos a la importación si se compraran un BMW, por ejemplo? Se estaría encantada si los franceses dejaran de comprar coches alemanes y solo compraran coches Renault y Peugeot. En cuanto que los países recuperaran su moneda, la cotización del marco alemán subiría y la del franco francés caería. De esa forma, Francia sería mucho más competitiva, se venderían más coches franceses porque serían más económicos. ¿Quiere decir con esto que Europa es la única culpable de la debilidad económica francesa? Bueno, la Unión Europea es responsable porque nos impide combatir el mal que nos afecta. Nuestra alta tasa de desempleo también es consecuencia de la libre circulación de trabajadores impuesta por la Unión Europea, que se ha traducido en un alivión de trabajadores baratos procedentes de otros países. En cuanto a la cuestión ucraniana, defiende la postura de Rusia y no la de Europa. Usted y el presidente Putin parecen tener el mismo objetivo, dividir Europa. Fíjense qué interesante. Esto está planteado, insisto, hace 10 años. Dice, ¿a qué o a quién se supone que queremos dividir? Putin quiere que se le deje de hacer la guerra. La Unión Europea está llevando a cabo una guerra fría contra Rusia por encargo de los Estados Unidos. Una guerra contra Rusia no beneficia a los intereses de Francia. Si su partido ha obtenido un crédito de 9 millones de euros de un banco próximo a Putin, ¿se ha dejado comprar? Ningún banco francés o europeo quería concedernos el préstamo. Necesitábamos dinero para nuestras campañas, por eso agradecemos cualquier apoyo que recibamos. Ha vuelto a viajar a Moscú recientemente. ¿Por qué motivo? Porque tengo una gran responsabilidad ante mi país y quizás sea la próxima presidenta de nuestra república. Creo que estas conversaciones son importantes en mi condición de líder político. El patriotismo muchas personas lo encuentran algo positivo, sin embargo el nacionalismo, y ella lo interrumpe y dice, no hay que demonizar la palabra nacional, es un concepto positivo. La defensa de la propia nación no tiene nada que ver con la guerra ni con la agresión. Pero sus declaraciones contra los inmigrantes sí que suelen ser bastante agresivas. Una vez calificó a los gitanos de nómadas criminales. Ella dice, la inmigración masiva es una catástrofe. Nuestros ciudadanos sufren por su culpa, nuestra libertad está en juego. Las personas que entran ilegalmente en nuestro país deben ser expulsadas, no podemos ser indulgentes. La actual posición de Nicolás Sarkozy no se encuentra muy alejada de ese extremo, dice el entrevistador. ¿Mantiene contacto con él? No, no, nunca he hablado con él. El señor Sarkozy me ataca desde los medios de comunicación, a veces también con golpes bajos, es muy brutal y desagradable. ¿A quién ve como su principal rival para las elecciones presidenciales de dentro de 2 años? ¿A Sarkozy o al actual presidente Hollande? Me alegro de poder enfrentarme a los dos. Son dos antiguos jefes del Estado que cargan con la responsabilidad por los males de la última década. Tanto el fundamentalismo islamista como la inseguridad ciudadana se han extendido enormemente a lo largo de estos años. ¿Cree en serio que tiene opciones de ganar? Por supuesto, dice. Quiero llegar al poder para devolverles a todos los franceses lo que han perdido.
Ha sido reelegida como presidenta del Frente Nacional con el 100% de los votos. Eso recuerda a las votaciones en Corea del Norte. Bueno, todos los participantes estuvieron a favor de elegir a Marine Le Pen y ninguno en contra, dice ella misma, hablando en tercera persona. Todos ellos se mostraron de acuerdo con mi estrategia. Su padre fundó el Frente Nacional, usted es la presidenta, su sobrina ocupa un escaño en el Parlamento. Suena más a nepotismo que a funcionamiento democrático. Si los militantes lo deciden, ¿qué problema hay? Hasta ahora soy la única de la familia en suceder a Jean-Marie Le Pen al frente del partido. En este apartado hay bastantes récords por batir, como el de los Bush en los Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros ni siquiera hemos colocado todavía a ningún miembro de la familia en la presidencia. Bueno, dice, sin embargo, en estos momentos su familia parece estar dividida. Usted le exigió a su padre que abandonara el Frente Nacional cuando describió las cámaras de gas como un detalle de la historia. ¿Siguen hablando entre ustedes? No, nos hemos distanciado de una forma irreconciliable. Sigue estando lleno de odio y le mueve la sed de venganza. No es la primera vez que nos peleamos. En 2011, cuando decidí presentarme a la presidencia del partido, llegó a hablar de desdemonización del Frente Nacional y añadió que eso no conducía a nada. Pero aquella vez seguimos trabajando juntos. Hoy no puedo imaginarme de qué forma podríamos recuperar el contacto. Bueno, dice, no es la primera pelea que se produce en el seno de su familia. Tras la separación de sus progenitores en 1987, su padre se burló de su ex esposa diciéndole que podía irse a fregar escaleras, a lo que su madre respondió apareciendo ligera de ropa en la portada de Playboy. Bueno, dice, yo era un adolescente en aquella época que fue horrible, pero ha llovido mucho. Ahora tengo una relación muy estrecha con mi madre. ¿Qué opina de Merkel? Defiende los intereses de los alemanes realmente bien. Es una mujer enérgica, una dama de hierro. Pero su política va totalmente en contra de mis ideas. En el trasfondo de todas sus decisiones está la cuestión de si es bueno para Alemania y los alemanes. Me enerva que nadie le diga claramente. Sabemos que lo hace por Alemania, pero que no nos imponga sus medidas. Son catastróficas para nosotros. Ahí termina la entrevista y tiene como un pequeño detalle al final de la revista que viene a cuento, así que se los leo también. Tiene un subtítulo que es Matar al padre. Si la guerra entre padre e hija es total. Ella, presidenta del Frente Nacional, ha expulsado a su progenitor del partido que él fundó en 1976. Jean-Marie ha pasado de la ira a las amenazas y coquetea con crear una nueva formación. Su hija, mientras, lo culpa por los malos resultados en las últimas elecciones regionales. El detonante del desencuentro fue una entrevista en la radio en la que el patriarca se despachó a gusto. Las cámaras de gas son solo un detalle en la historia de la humanidad, soltó Jean-Marie. No le ve ningún problema a la afirmación. Dice, no lamento nada, no veo dónde está la perversidad de lo que dije. Del vodevil familiar solo ha salido indemne Marion Maréchal Le Pen, nieta de Jean-Marie y sobrina de Marine. Por acuerdo entre padre e hija, será ella quien lidere la formación en la región Provenza-Alpes-Costa Azul en las elecciones del próximo diciembre. Insisto, 2015. La cuestión es saber si seguirá el camino de su abuelo o si buscará una unión entre las facciones del Frente Nacional. Esto entonces ha sido la entrevista a Marine Le Pen, año 2015, en XL Semanal.